Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mil disculpas por la tardanza. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Espero que se me estén escuchando. ¿Sí se me escuchan? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ah, ya, ven, ven. Dile que se queden. Muy bien. Bien, ya estamos aquí listos para dar inicio a esta enseñanza el día de hoy. Como todos los jueves, estamos transmitiendo Jesús bajo la lupa. Nuestro propósito es poder llevar estas enseñanzas o traer estas enseñanzas para que juntos podamos crecer. Número uno, en nuestra fe. Número dos, que podamos conocer al Jesús hombre, el Jesús que caminó en Jerusalén hace aproximadamente 2000 años. Ese Jesús que muy poco de nosotros conocemos, muy poco de nosotros sabemos quién es ese Jesús maravilloso, extraordinario. Bueno, vamos a vamos a continuar con estas enseñanzas. El día jueves, tanto jueves como el día sábado, toqué un poco el tema del Jesús empático, el que tenía esa cercanía con la gente, el que tenía ese carisma, y cómo la gente llegaba con Jesús y le tenía confianza, le tenía esa fe para poder realizar a través de ellos el milagro de la justificación, el milagro de la sanidad, el milagro de la restauración, ¿no? Porque ahora entendemos un poco a mayor profundidad lo que nuestro Señor Jesús dijo en aquella ocasión. Jesús, hablando de su misión en la tierra, él dijo, de acuerdo a lo que el profeta Isaías escribió en su capítulo 61, cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que lo había ungido el Todopoderoso para traer las buenas nuevas a los pobres. Y hemos visto a ese Jesús, al otro Jesús, por así decirlo, hablando de su naturaleza humana. Quiero que todos juntos podamos reflexionar y sobre todo analizar el Jesús hombre, al Jesús hombre. Porque todos hablamos y todos escuchamos del Jesús, el Hijo de Dios, el Jesús que los evangelios lo declaran ya como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, como el que se manifestó o vino a este mundo a manifestarse como hombre para poder salvar a la humanidad. Ok. Tengo que hacer esta aclaración porque hay muchas personas que en su momento, lo voy a poner así, de repente transgiversan algunas palabras de predicadores, de maestros, y de esa transgiversión que hacen ellos de una enseñanza, de una predicación. Comienzan a hacer polémica en los videos. Yo a ese tipo de personas les llamo comentaristas amarillistas, ¿no? Que solamente quieren distorsionar una predicación, una enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a ese punto. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a mencionar cosas con respecto a Jesús que para algunos no estarán de acuerdo, pero para otros se les va a hacer familiar porque o se les va a hacer algo novedoso porque probablemente no el Jesús el que ahora vamos a escuchar no lo habíamos visto en esa esfera, no lo habíamos visto con ese perfil,
sino que solamente hablamos de aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, aquel que resucitó de entre los muertos. No negamos la divinidad de Cristo, no lo estamos negando. En ningún punto de nuestra enseñanza negamos la divinidad, porque al momento de negar la divinidad de Jesucristo, iríamos en contra de la doctrina del Evangelio, que Él es Jesucristo hombre, como dice el apóstol Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este mediador? Jesucristo hombre. Entonces, este Jesucristo hombre tiene dos naturalezas, y eso ya lo vimos en otra enseñanza: la naturaleza dualista de Cristo, la unión de la divinidad con la naturaleza humana. ¿Quién se unió a quién? Veamos algo bien importante. ¿Quién se unió a quién? ¿El hombre se unió a Dios o Dios se unió al hombre? Vamos a entender que Dios es el que se solidariza con la raza humana. Eso significa que Dios, estando en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él se solidarizó, adoptó la naturaleza humana y se hizo hombre. Entonces vemos ahora y entendemos con más claridad que Jesucristo es tanto hombre como divino, es tanto Dios como hombre. Por eso hablamos de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué lo mencionamos? Porque Él adoptó la naturaleza humana para que nosotros pudiéramos tener interacción con Él y Él nos entendiera, porque dice la palabra de Dios que no se nos dio un sumo sacerdote que no se compadeciera de nosotros. Todo lo contrario, Jesús se compadece de nosotros porque tomó la naturaleza humana y conoce cuáles son nuestras debilidades en todas las áreas. Ahora, debemos de entender que Jesús fue tentado como todos nosotros somos tentados, y esto es algo increíble, la tentación. Jesús fue tentado no para probar que podía pecar, sino que para probar que no podía pecar. Ojo, Jesús fue tentado para probar que Él no podía pecar. No es que no lo pudiera hacer, Él podía haber caído en tentación, pero Jesús demostró que Él es Dios, y como Dios el pecado no se apoderó de Él, sino que todo lo contrario, Él abolió, Él destruyó, Él vino y avergonzó toda la obra de la carne y nos dio a nosotros la victoria. Pero estando humanamente hablando, como hombre en la tierra, Él se juntó con personas que para nosotros en la actualidad podríamos llamarlos los rechazados, los desplazados, aquellas personas que la sociedad no los quiere, como por ejemplo lo veíamos ya el leproso. El leproso era una persona que era rechazada por la sociedad. No, al momento de que se descubría que él tenía lepra, aún sus propios familiares, con dolor en su corazón, tenían que sacarlo fuera de casa y quemar sus propiedades, porque la lepra era tomada como algo muy contagioso en aquel entonces. A Jesús eso no le bloqueó, a Jesús eso no lo detuvo para poder realizar su obra misionera en la tierra, porque la misión de Jesús claramente lo expresó cuando le dijo a los religiosos de su tiempo: los sanos no tienen enfermedad de doctor, sino los enfermos. Entonces Jesús vino a una sociedad destruida, una sociedad dañada, una sociedad desmembrada, una sociedad que estaba pasando por una situación muy difícil en su tiempo. Pues los romanos, como ya hemos visto, los romanos eran un imperio que habían hecho muchas cosas, aunque respetaban la religión de los pueblos,
Ellos lo que les interesaba era el dinero, ¿no? Y ellos habían puesto impuestos, y bueno, en el tiempo de Jesús se cobraba impuesto por la tierra, se cobraba impuesto por los comercios, como el día de hoy que tenemos que ir a pagar el predial. Eso es lo que antes se conocía como impuestos de la tierra. Algo que nosotros podemos ver en las escrituras, que el Salmos capítulo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces la gente estaba pasando unas circunstancias conflictivas por el Imperio Romano, y se habían levantado grupos religiosos alrededor. Entre esos grupos se destaca uno que se llaman los celotes. Los celotes se deriva por el celo que ellos tenían por su tradición, por su espiritualidad, su religión. Eran los celotes. Bueno, esos celotes más tarde se les conoció como sicarios, no como porque eran asesinos, no, sino porque en la cintura de ellos llevaban un pequeño cuchillo, un cuchillo pequeño, que así se conocía, sicario. Entonces Jesús, cuando formó su núcleo de amigos o de sus discípulos, él llamó a dos sicarios, a dos personas que pertenecían al grupo de los celotes, y no eran personas amadas los celotes, sino todo lo contrario. Eran los revoltosos, los que daban golpe de estado, los que hacían muchas cosas en contra del imperio romano. Entonces vemos nosotros que Jesús sí se acercó ante este tipo de personas, y vemos que se rodeó de personas que hoy en día podrían tener dudosa de dónde salieron esas personas. Y Jesús, como ya lo mencioné, bueno, él se rodeó de un publicano, se rodeó de gente pecadora, porque los sanos no tienen necesidad de enfermo, sino los que están, los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los que están enfermos. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Una sociedad que el tejido social en el tiempo de Jesús estaba dañada, estaba rasgada. Entonces Jesús vino, él claramente lo dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra, yo he venido a traer fuego a la tierra, he venido a traer espada a la tierra, he venido a traer división entre las familias. Llegará el tiempo en que el padre se levante contra el hijo contra el padre, y bueno, Jesús comienza a decir: yo he venido a eso. Entonces Jesús, vemos nosotros que vino a sanar el tejido social, y vino en contra, voy a ponerlo de esa manera, en una contracultura. Él venía pues peleando de esa forma contra la injusticia de Roma, la injusticia de la religión. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. Y ¿cómo les dijo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo? Sepulcros blanqueados, ovejas vestidas, lobos rapaces vestidos de oveja. Bueno, Jesús estaba molesto, enojado por la religión de su tiempo. Y bueno, no solamente eso, sino también contra el sistema político de Roma, que Jesús le dijo: vayan y díganle a esa zorra, refiriéndose a Herodes. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque la política del tiempo de Jesús aprobaba la corrupción de su tiempo. Y esto en la tarde yo platicaba con mi esposa y le decía, ¿consideras tú, le decía a mi esposa, que las leyes actuales aprueban la corrupción? Hay cosas que son injustas ante nuestros ojos, ante los ojos de la sociedad, son injustas, pero ante la ley son aprobadas.
Y me decía, ¿cómo? Me decía ella. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay países donde el salario mínimo de un obrero es tan bajo, que la misma ley lo aprueba que ese sea el salario. En México tenemos un salario mínimo por debajo de otros países también, pero sin embargo la ley lo aprueba. Bueno, la ley aprueba lo corrupto, le digo a mi esposa, pero Cristo vino no a favor de la ley de Roma, sino en contra de la ley de Roma, porque aprobaba cosas que hacían que los ciudadanos, en este caso sus paisanos, tenían que pagar, como los impuestos de la tierra, impuestos por la religión, impuestos por los negocios, bueno, toda clase de impuestos, y los impuestos oscilaban entre el 20 al 25%. Imagínate, el 20-25% eran los impuestos, y eso era un conflicto, ¿no?, dentro de la sociedad en Jerusalén. Jesús viene y bueno, Él viene a darles esperanza a los pobres, porque ellos son los más oprimidos. ¿Quiénes son los que más sufren? Los pobres. Y hubo algún pensador economista por ahí que dijo que eran necesarios los pobres para que la sociedad pudiera subsistir, porque si no hubiera clase pobre, ¿quién haría el trabajo de los pobres? ¿Qué mentalidad más, ahora sí, más pobre de que podemos escuchar de una persona? Es necesario que los pobres existan para que hagan el trabajo de los ricos. Entonces, los ricos que están en la alta esfera, bueno, se aprovechan de los pobres, explotan. En la actualidad podemos ver gente que se dice ser cristiana, que hace que sus trabajadores trabajen de sol a sol, pagándoles una miseria, y muchas veces esos cristianos son, perdón por lo que voy a decir, pero es cierto, hay pastores que se aprovechan de sus propias ovejas y predican y aprueban las leyes que los hombres establecen, y ellos mismos son corruptos predicando en un púlpito, porque no son conscientes. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores, soy pastor y tengo un trabajador, por ejemplo, la ley dice 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, y no le das descanso a la persona, no le das descanso a tu trabajador, estás siendo corrupto y estás yendo en contra de la ley de Dios. Entonces Jesús vino a eso. Jesús vino a demostrar que la ley de los cielos, o la ley del reino de los cielos, es diferente a la ley de los hombres, la ley de Roma, diferente, es totalmente diferente. Cuando nosotros vemos a Jesús predicando en las bienaventuranzas, está levantando el espíritu de la sociedad, está restaurando y sanando el tejido social, porque Roma lo había desgarrado, Roma lo había hecho pedazo. Entonces la sociedad en el tiempo de Jesús necesitaba una sanidad, una palabra de sanidad. Entonces Jesús vino y tocó a la gente más vulnerable, a la gente que fue rechazada. Ahora, ¿tú sabías que Roma no crucificaba a judíos desarmados? ¿Sabías que Roma no crucificaba a judíos desarmados? A ver, ¿cómo está eso? No, Roma no crucificaba a alguien que no lo molestara. Ahora tú vas a decir, ¿pero cómo? Entonces Jesús molestó el sistema político de Roma. Por esa causa lo crucificaron. Vean algo bien importante. Jesús, cuando mandó a los 70 a evangelizar, Jesús les dice a ellos, cuando yo los mandé la primera vez de 2 en 2, yo les dije que no llevaran ni capa, ni bastón, no llevaran alforja, no llevaran nada, porque yo iba a estar en medio de ustedes. Y Jesús les hace una pregunta y les dijo, ¿les faltó algo cuando ustedes fueron la primera vez? Y ellos respondieron, no nos hizo falta nada. Ahora, y Jesús les dice, bueno, pero ahora, después de mi muerte,
o antes de la muerte, Jesús hace esta declaración, le dice a sus discípulos, antes de morir, Jesús le dice a sus discípulos, bueno, ahora, el que tiene 2 capas, venda una. Si no tiene una espada, compre una. ¿Por qué Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que compraran una espada? ¿Por qué? Se tenían que defender. Ellos tenían que defenderse en su momento. Ahora vamos a entender de dónde sacó Pedro su espada que le cortó la oreja del criado del sacerdote. Bueno, Jesús les dijo eso. ¿Sí? Antes yo les dije que si no llevaran espada, no llevaran capa, no llevaran esto, pero ahora yo les digo que el que no tiene una espada, venda la capa y cómprese una. Jesús estaba hablando de que iba a llegar el momento en que los cristianos tenían que reaccionar, tenían que pensar más allá. No los estaba invitando a ser rebeldes. No, Jesús nunca fue un rebelde. Jesús no los estaba invitando a ser unos asesinos tampoco, porque Jesús no es un asesino. Pero sin embargo, Jesús le dice, va a llegar el momento en que se tienen que defender, porque la gente piensa, ojo con lo que voy a mencionar, la gente piensa que por ser cristianos tenemos que doblar la mano para que nos golpeen como ellos quieran o nos maltraten como ellos quieran. No, señores. Por eso también nuestra ley, nuestra Carta Magna, nos da libertad religiosa, y eso lo tenemos que aprovechar muy bien nosotros. No vamos a ser cristianos agresivos, porque Cristo no está invitando a que seamos agresivos, seamos violentos, seamos groseros con nuestros vecinos. No, lo vamos a respetar. Pero sin embargo, si yo veo, te lo voy a poner de esta manera. Yo estuve en el 94, en 1994, el 1 de enero de 1994 en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, cuando fueron expulsados más de 32,000 indígenas, expulsados de sus comunidades por los caciques. ¿Y por qué causa fueron expulsados? Por su religión, por su fe. Fueron expulsados. Entonces, pero llegó el momento en que ellos reaccionaron y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo por nuestro patrimonio, por nuestra familia. Óyeme, estaban matando a pastores, estaban violando a sus esposas, a sus niñas, estaban violándolas, y ellos cruzados de mano porque no podían hacer nada. Pero alguien dijo, no, tenemos que reaccionar y defendernos. Si yo estoy viendo que están violando a mi esposa, no lo voy a matar, pero me voy a defender a mi familia con mis propias manos. Y ahora, la pregunta de la discusión era, y esa persona, por ejemplo, si en ese altercado, si en esa lucha mató a la otra persona que estaba violando a su esposa o a su hija, ese pastor o ese cristiano, ¿se va a ir al cielo? Ojo, ¿se va a ir al cielo? Esa pregunta hizo eco en todos los grupos religiosos en el 94, que comienza en México la conocida teología de la liberación, donde comenzaron a discutir esos puntos donde decían, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos defendernos? Bueno, hay momentos en que nos podemos defender. El apóstol Pablo se defendió. ¿Ante quiénes? Ante los gobernantes, ante los reyes, ante todo. Ahora, si por causa del evangelio, por ejemplo, varios pastores fueron tomados, secuestrados y los torturaban hasta que ellos negaran su fe. Y sin embargo, ellos en ese momento no se defendieron porque estaban predicando con su testimonio, y ellos dieron su vida. Por ejemplo, el primer mártir en San Juan Chamula, que fue un pastor presbiteriano,
conocido como Miguel Cashlán, es conocido como Miguel Cashlán. Él dio su vida por Cristo, y la tortura que sufrió en manos de los caciques de esas tierras fue muy cruel, fue muy feo, pero sin embargo él ofrendó su vida. Pablo, en su momento, él defendió su postura, defendió su apostolado, defendió su liderazgo, defendió ante aquellas personas que lo estaban acusando de ser un falso apóstol, de no tener credibilidad, de tener que era un usurpador, y él defendió. Entonces hay un momento para todo donde tenemos que defendernos, pero cuando llegó la hora de que Pablo ya se presentara como una ofrenda delante de Dios, Pablo dobló las manos y dijo: estoy ya listo para ser sacrificado como ofrenda de libación. Eso lo puedes leer en 2 de Timoteo. Entonces Jesús también se defendió en su momento. Jesús habló a favor de los pobres y abrió su boca para defender sus puntos de vista. Entonces vemos nosotros que el Jesús terrenal defendió la justicia social. El Jesús terrenal defendió la causa de los pobres. El Jesús terrenal sí estuvo contra las leyes de esta tierra cuando él vio que eran injustas, y cuando comenzó a ver que habían cosas que no estaban de acuerdo a lo que establecen los principios del reino. Mis amados, lo que yo más anhelo y deseo con todo mi corazón es que podamos conocer al Jesús que brotó de la tierra. Cuando yo hablo del Jesús que brotó de la tierra, es aquel Jesús que empatiza con los hombres, aquel que tomó forma de hombre para poder entender a los hombres. Nació en un pesebre pobre porque entendió a los pobres. Fue crucificado de esa manera porque él tenía que entender el dolor humano. Jesús nunca fue indiferente al dolor de la sociedad. Te invito a que tú y yo podamos reflexionar en este Jesús que brotó de la tierra. Y vamos a seguir analizando poco a poco estos temas del Jesús que brotó de la tierra, aquel que se identificó con la raza humana, el que se solidarizó con el dolor, con la injusticia y con la pobreza de la sociedad. Así que te invito en el Señor que no te pierdas nuestro siguiente tema el próximo jueves: el Jesús que brota de la tierra, Jesús bajo la lupa. Te mando un abrazo y 1000 bendiciones. Si tienes alguna duda, tienes algún comentario, algo que quieras hacernos, mándanos un mensaje. Mándanos un mensaje por Messenger, por nuestra página oficial @familiar online, y mándanos un mensaje, y ahí tú dinos: pastor, tengo una duda o algo, y lo aclaramos. Claro que sí lo podemos aclarar. Te mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Dios te bendiga, y espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti. Nos vemos el sábado a las 7 de la noche. Estamos una vez más en vivo. Hasta luego. Bye.